Bueno, como bien anotó la doctora Claudia, la presente exposición se fundamenta en un par de problemáticas que atañen a la investigación que actualmente estoy llevando a cabo en relación con la música popular tradicional latinoamericana. La primera de estas problemáticas radica en definir la importancia de analizar las líricas musicales populares tradicionales desde el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, y la segunda en puntualizar la pertinencia de la metodología transdisciplinaria en dicho análisis. En este sentido, comprendemos que la lírica musical como un objeto de estudio de alta complejidad que resulta de la confluencia de al menos dos lenguajes o códigos diferentes, uno apegado a la narrativa literaria y otro proveniente de la música, que confluyen en el canto, pero que también pueden ser extensivos hacia el campo de lo visual, como lo veíamos ayer en las ponencias y como bien lo señaló ayer la doctora Julieta Haidar, a través del análisis de películas o videoclips, o incluso del performance en el caso del análisis de la actuación en recitales, aumentando así aún más su complejidad. Al respecto, resaltamos la importancia del análisis de este objeto de estudio desde las ciencias sociales y las humanidades, pero siempre a través del establecimiento del diálogo con otros campos del conocimiento. Así, por tal medio, es posible adquirir una mayor comprensión de los procesos de transformación de las líricas musicales populares latinoamericanas, en las condiciones que hicieron posible su producción y circulación, las diversas imbricaciones por las que ha transitado y la estética de sus narrativas como un factor fundamental en la generación y reproducción de subjetividades, tradición y transculturalidad con trascendencia espacio-temporal. De esta forma, resaltamos la estética que caracteriza nuestro objeto de estudio, la cual durante el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX fue denostada e incluso reprimida frente a la estética europea, imitada, reproducida e impuesta por los grupos de poder en América. No obstante, posteriormente la estética popular se volvería un elemento de gran importancia para la clase gobernante, siendo usurpada y modificada, transformándose en uno de sus principales elementos de legitimidad debido a su gran alcance y efectividad, cuestión que no puede ser explicada a través de una propuesta disciplinaria y reduccionista. Por tal motivo, la exposición se divide en tres ejes, comenzando con la explicación de la pertinencia de la transdisciplinariedad como metodología para abordar este tipo de objetos de alta complejidad, que dicho de paso, se justifica a sí misma en cuanto en la actualidad no es sensato ni posible pensar los objetos de estudio a través de lo disciplinario, que nos muestra y nos permite profundizar solamente en alguno de sus aspectos. De tal modo, un objeto de estudio como las líricas musicales evidencia su carácter transdisciplinario desde el momento en que se planea la generación de un modelo de estudio, que se conforma por diferentes campos del conocimiento, tendencias teórico-metodológicas, autores, categorías y campos del conocimiento, tendencias a la naturaleza del objeto de estudio y que encuentran orden a través de uno o varios ejes de investigación, que en nuestro caso genera, en general, el eje general es la antropología y el estudio de las prácticas rituales modernas o prácticas semiótico-discursivas, como bien señala la doctora Julieta Haidar, de las cuales la lírica musical es uno de los elementos integrantes que mayor importancia comportan. A partir de esto es posible observar cómo su estudio concierne a otros campos como el de la música, la historia, lo decolonial, lo literario e incluso las neurociencias en lo que concierne a las emociones, si consideramos que la finalidad de las líricas musicales es producir un complejo continuum generador de sentido que va de la afección, pasa por la emoción y se transforma en sentimiento, factor que implica directamente la generación de subjetividades y concepciones de la realidad. En segundo lugar, de acuerdo con lo anterior y en cuestión del abordaje de géneros líricos musicales específicos como la música del mariachi y el tango, entre otras,
en su cualidad de expresiones representativas de las culturas de sus respectivos países y de lo latinoamericano, es necesario abordar las condiciones que propiciaron su surgimiento, consolidación y por las cuales adquirieron representatividad, cuestión en la cual intervienen los aportes de diversas tendencias teórico-metodológicas, entre ellas la historia y la musicología. Así pues, su origen se entiende como un proceso multifactorial que responde tanto a la herencia europea, indígena y africana, criolla y mestiza, como a la dialógica entre las condiciones socioculturales, político-históricas que derivaron del declive del Imperio Español y la expansión del pensamiento liberal, que tuvo como una de sus consecuencias la democratización del aprendizaje, la práctica y el goce de la música, a la par del surgimiento de nuevos estratos sociales. En este tenor se puede incluir como elementos de análisis cuestiones como la llegada de la corriente de la lírica operística y su emoción escénica, un elemento que contribuyó enormemente al surgimiento de expresiones artísticas particulares que diferenciaron la estética de los estratos sociales, de las élites, las clases medias y las mayorías populares. Otro elemento de análisis, ahora desde la historia, pueden ser los conflictos armados, las guerras de independencia y las guerras de delimitación territorial, auténticos diseminadores de culturas musicales que dieron paso también a la confluencia y a la diversificación gradual de las músicas, danzas y temáticas, contribuyendo a la definición de las estéticas populares, que a ojos de las élites representaban un estadio de atraso en contraste con el buen gusto de las expresiones europeas civilizadas. Sin embargo, a partir del proceso de conformación de los nuevos estados-nación, se puede observar un cambio de sentido en la significación de las expresiones y productos populares que, de ser anteriormente vilipendiados, fueron transformados en elementos de representación nacionales, generadores de tradiciones imaginarias, concepciones de la realidad y sentimientos de pertenencia. Proceso en el cual se advierte, de acuerdo con Patricio Guerrero, una usurpación simbólica, la transformación de símbolos populares en símbolos de masividad, moldeados por los medios de comunicación, esto ya a principios del siglo XX, imbricados con la maquinaria de Estado. Como se ha podido ver, la transdisciplinariedad hace posible la interrelación coherente y dialógica de propuestas provenientes de las tendencias de diferentes campos. Es en este sentido que se aplican también los aportes de la semiótica de la cultura a la concepción sistémica de las líricas musicales y a su estética, que también es transcultural. Así, desde esta tendencia teórico-metodológica altamente compatible con la complejidad moriniana, empleamos categorías como la de texto, la cual nos permite, entre otras cosas, concebir y aproximarnos a los distintos niveles de organización de las líricas musicales, que van desde la canción como elemento básico de análisis, pasando por las obras de distintos autores, las cuales a su vez constituyen géneros líricos musicales en dirección hacia una organización de mayor complejidad, para la cual empleamos la categoría de semiosfera. De tal modo, este sistema de alta complejidad, compatible con la categoría de unitas multiplex, la categoría compleja de unitas multiplex, se constituye por una serie de interrelaciones inter-transtextuales por las cuales diversos lenguajes culturales entran en contacto a través de las líricas musicales por medio de múltiples traducciones por las cuales se produce sentido y emergen nuevos elementos. En esta dirección, con base en el análisis textual de estas líricas musicales, se sostiene que sus estéticas constitutivas han sido durante un largo tiempo compatibles entre ellas. En principio, como productos integrados por elementos derivados de una herencia o sistema de dominación colonial, de poder y de ideología, ¿no? Es un sistema que ha primado el político y el ideológico, y posteriormente como productos resultantes de una serie de traducciones derivados de un proceso de usurpación simbólica, lo que en este caso hicieron los medios de comunicación a inicios del siglo, pero sin embargo también, como plantea Patricio Guerrero, este tipo de usurpaciones simbólicas
sufre nuevamente transformaciones, ¿no? Y es algo que podemos ver en las líricas musicales a mediados del siglo XX, que de mantener un estatus fijo en esta herencia política e ideológica, empiezan a integrar ciertos elementos que aluden a la reflexividad de los sujetos, ¿no? Entonces aquí viene otro cambio. Bueno, pasemos a la siguiente. Por lo tanto, uno de sus elementos de análisis fundamentales es justamente la estética, que se ancla profundamente a una temática bohemia, la cual pone de manifiesto toda una serie de emociones complejas, constitutivas de una particular forma de ser, estética rechazada bajo la óptica de la moralidad, de las buenas maneras, de la opulencia y la civilización. Este también es un elemento muy claro en la lírica musical del siglo XX, porque, bueno, en este caso tenemos como aquí la ranchera, en Argentina el tango, e incluso en Perú el vals, tenían elementos que eran más referentes de las clases populares y que eran rechazados por ser tachados de inmorales y por aludir siempre a esta temática de lo bohemio, ¿no? De lo oscuro, del noctambulismo. No obstante, dicha estética ha recorrido de forma predominante y por más de un siglo todos los géneros líricos musicales considerados representativos de diversas naciones, desde la Patagonia hasta el Río Bravo, y de acuerdo con la transdisciplinariedad aún más allá. Por tanto, de acuerdo con la propuesta de Lotman, nos hemos atrevido a denominar este complejo sistema lírico musical de interrelaciones transsubjetivas, transgeneracionales, transespaciales, transtemporales y transculturales como una bohemiosfera, ¿no? Se trata de un sistema de líricas musicales que han sido compatibles entre sí, que han difundido sentido entre sí en Latinoamérica y tienen como sustento toda esta temática popular, ¿no? Y bueno, en este caso, la transculturalidad es síntesis de todas estas traducciones y de todos estos intercambios, ¿no? En los que interviene son traducciones transespaciales, ¿no? Se han roto fronteras y transgeneracionales, ¿no? Con esto va la temporalidad que también ha sido superada. Y bueno, por mi parte sería todo, es todo lo que iba a compartir. No sé si está en tiempo. Les agradezco.